Entonces empezamos a hablar hace 8 días acerca de que para poder tener una alta sensibilidad a la voz del Espíritu, sí, necesitamos invertir más tiempo en la oración y en el estudio de encontrar a Jesucristo en las Escrituras, sí. Necesitamos encontrar a Jesucristo en las Escrituras, sí. Entonces, platicaba yo con Lupita acerca de las apariciones que el Señor tuvo con Abraham, y hablaba sobre eh, la última aparición del Señor con Abraham. Dilató casi toda la mañana pasó ese tiempo con Abraham, platicando, dialogando, sí. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? Buscar disfrutar al Señor en oración, sí. La única forma de poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo es desear tener tiempo con Él, comunión con Él, sí. Y es en el tiempo de Dios. Platicábamos sobre Enoc, cómo caminó con Dios 300 años, sí. O sea, imagínate, ¿no? Caminar con Dios 300 años, caminar con Él, platicar con Él. ¿Qué platicaría Enoc con el Señor, verdad? ¿Qué platicarían? Sí. Y así vemos, ¿verdad? Que los hombres que el Señor usa, ¿verdad? Han invertido tiempo para poder anhelar su presencia, poder escuchar su voz, ¿sí? Y eso debe estar en nosotros, ¿verdad? Si queremos escuchar su voz, si queremos saber qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo, de acuerdo a su propósito eterno. Tratar de entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Ser sensible, ¿sí? La sensibilidad se va a recobrar si invertimos tiempo en oración, ¿sí? Si invertimos tiempo en oración, si invertimos tiempo en las Escrituras, ¿sí? Entonces, por eso es que los apóstoles, decíamos 8 días, ¿verdad? Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿sí? Escojan 7 hermanos de entre ustedes, ¿verdad? A quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, persistir es ser constante, ¿sí? Ser constante en la oración, hasta que Dios te hable, hasta que tu espíritu se haga sensible a la voz del Espíritu, ¿sí? Entonces necesitamos invertir este tiempo, ¿sí? Y no digo que estés de rodillas, sino que aún estés haciendo tu tarea, tus trabajos, pero persistir, Señor, háblame, quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu, ¿sí? Quiero ser sensible, ¿ah? Persistir en el sentido espiritual es permanecer atento, permanecer despierto, con el objetivo de oírlo, con el objetivo de verlo, así. Ajá. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante para poder entender su plan perfecto, su propósito eterno, su verdad que quiere, la verdad presente, la verdad que le está revelando en esta generación, qué es lo que Él quiere hacer, ¿sí? Entonces, en el propósito eterno de Dios, no nos fue dejada la Biblia solo para conocer las Escrituras, sino principalmente para que encontremos al Verbo o a la palabra Cristo en las Escrituras, para que lo encontremos en las Escrituras. Las Escrituras, la única razón por cual Dios nos las dio, es para mostrarnos a Jesucristo, es para darnos a Jesucristo, ¿sí? Las Escrituras no dan vida eterna. No comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Conocimiento simplemente de las Escrituras y no haber tocado al verbo de vida. Cuando leas la Escritura, dile, te quiero ver acá. ¿Dónde te veo en este versículo? ¿Dónde te veo en este capítulo? ¿Dónde te veo en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos? ¿Dónde te veo?
¿Dónde te veo? ¿Sí? Ajá. Entonces, orar es ver a la palabra en las palabras. Orar es ver qué es lo que Él está haciendo. Qué es lo que tú estás haciendo. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Porque yo creo que Él está obrando. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el soberano. Él gobierna, ¿sí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahorita, Señor? Queremos ver qué es lo que estás haciendo. Y si nos permites colaborar contigo en lo que tú estás haciendo, ¿sí? Entonces la oración, decíamos, no es una suma de peticiones por nuestras necesidades, ¿sí? Ujú. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce mi necesidad. Pero no vayamos a Dios con nuestras necesidades, ¿sí? Busquemos su reino, su justicia, busquemos que Él gobierne. Las necesidades Él las va a satisfacer. Él las va a satisfacer. Si tú te preocupas por sus intereses, si tú te preocupas por lo que Él está haciendo, Él te va a sustentar. Si sustenta todo el universo con el poder de su palabra, ¿cómo no te va a sustentar a ti que te interesas en su propósito eterno, en su plan perfecto, en la verdad presente de lo que Él quiere hacer en este tiempo? ¿Sí? Ajá. Entonces, en este sentido entendemos que orar es ver a Cristo y Cristo es la palabra. Cristo es la palabra, ¿sí? Él es la palabra. Ajá. Entonces, ¿en qué realidad nos movemos? Eso es bien importante. ¿En qué realidad nos movemos? Para los naturales, su verdadera realidad o real verdad es lo externo, lo temporal, lo tangible, las sombras. En cambio, para el espiritual, su verdadera realidad o real verdad es lo interno, lo eterno, lo invisible y la sustancia, ¿sí? Entonces, todo obrar de Dios es para conocer a su Hijo y que así tengamos y entendamos su vida. Vamos a estar hablando más adelante sobre la vida y la comunión, ¿sí? Porque Juan, el apóstol Juan, habla sobre la vida y la comunión en la vida. Si no tenemos la vida del Hijo, no tenemos comunión, ¿sí? Muchos caminamos en la vida del alma, en la vida natural, en la vida material, y no hay comunión porque no tenemos, nuestra comunión es en la vida del Hijo, en la vida eterna, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre eso más adelante, ¿verdad? Porque ayer platicaba yo con los hermanos que la Escritura nos habla de Cristo y la Iglesia, pero también nos habla de la vida y la edificación. La vida y la edificación. Cristo es nuestra vida, puse un mensaje ahí. Cristo es nuestra vida, ¿sí? Y la iglesia es su edificio, es su edificio. Entonces Él dijo, yo edificaré mi casa. El único que está edificando su casa, su iglesia es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo. Y de eso se trata, ¿no? Si queremos colaborar con el Señor Jesucristo en la edificación de su casa, de su iglesia, nosotros debemos orar, ser sensibles, ¿verdad? Entender cómo es lo que Él está haciendo para edificar su casa. ¿Qué es lo que Él está haciendo para edificar su casa? Ajá. Entonces, ¿en qué realidad nos movemos? Sí. Ajá. Entonces, todo obra de Dios para que conozcamos a su Hijo y que así tengamos y entendamos su vida. ¿Sí? Mientras veamos las sombras, las materialicemos y las eternicemos, estas nunca se convertirán en señales que nos direccionen a la sustancia y por lo tanto no podremos ver al Hijo, no podremos ver al Hijo, ¿sí? Israel cometió el error de ver solo provisión. Él vio provisión, ¿sí? Cuando en el maná, él vio provisión en el agua, él vio provisión en la nube, él no vio a Cristo. ¿Sí? El maná era Cristo, el agua que lo sustentaba, ¿sí? A través de la roca que lo seguía, era Cristo, la columna de fuego era Cristo, la nube era Cristo, ¿sí? Ajá. Entonces no nos quedemos en las sombras, ¿sí? Entonces Dios preparó en su corazón, aún antes de crear el mundo,
un camino para cruzar de lo material, de lo tangible, ¿sí? A lo invisible, a lo intangible, a lo eterno, ¿sí? Dios preparó un camino desde antes, y ese camino para cruzar es la obra de su Hijo en la cruz, la obra de su Hijo en la cruz, ¿sí? Tenemos que pasar por la cruz. Si nos negamos a pasar por la cruz, viviremos en la carne, viviremos en el mundo material, en el mundo tangible, ¿sí? Tenemos que poder pasar por la cruz. Al pasar por la cruz, entregamos nuestras pasiones, nuestros deseos, entregamos, ¿verdad?, nuestro ego, nuestro yo, entregamos todo lo material y salimos del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz, salimos como seres espirituales, ¿sí? Entendiendo lo invisible, entendiendo lo eterno. ¿Ah? Entonces, el Señor, Dios Padre, preparó ese camino para cruzar, ¿sí? Entonces, al pasar por la cruz veremos que no solo Cristo murió por mí, sino que morimos juntamente con Él. Es decir, más que morir por mí, me llevó juntamente con Él a morir. Eso lo encuentras en Romanos 6, del 1 al 14. Solo es un repaso de lo que vimos hace 8 días, ¿sí? Ahora bien, muerto yo, Él se levanta en mí, ¿sí? Entonces, en conclusión, la cruz es asimismo el punto de unión y el punto de separación. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? No pretendamos seguir al Señor sin tomar nuestra cruz, sin negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y morir a nuestro ego y buscar vivir en su voluntad, ¿sí? Es estarlo siguiendo. ¿Ah? Entonces, todo lo que pasa por la cruz, todo lo que pasa por la cruz, se vuelve uno con Él. Uno con Él, ¿sí? La cruz es asimismo el punto de unión y el punto de separación, ¿sí? El punto de unión y el punto de separación, ¿sí? En Él me uno, pero en Él me separo. Hay separación de las tinieblas, de la luz, ¿sí? De la carne a la vida espiritual, de lo eterno a lo tangible. Hay separación, ¿sí? Entonces todo lo que pasa por la cruz se vuelve uno con Él. El fin de la cruz es vaciarnos de nosotros mismos, ¿sí? Es vaciarnos de nosotros mismos, es despojarnos de nosotros mismos. El gran peligro es nosotros mismos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Entonces, el propósito de la cruz, de llevar tu cruz, ¿sí?, de negarte a ti mismo, es vaciarte de ti, es vaciarme de mí, ¿sí?, para poder vivir la realidad de Dios. Si no lo hago, jamás viviré la realidad de Dios. Entonces, según en qué posición estemos respecto a la cruz, adentro o afuera, será el entendimiento que alcancemos sobre la palabra propósito, ¿sí? Ajá. Entonces, hay un propósito eterno, ¿sí? Y si queremos entender su propósito eterno, tenemos que atravesar la cruz, ¿sí? Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para poder entender su propósito eterno, ¿sí? Entonces, los colaboradores, los que aspiramos a ser colaboradores, ¿verdad?, fieles, saben que ver al Señor, anhelar ver al Señor, conocerle, no es el propósito final, sino verle para ver como Él ve, verle para ver como Él ve, ¿sí? Para verlo todo desde su mente, ¿sí? Y colaborar con Él desde su conocimiento. Necesitamos ver las cosas como Él ve. Nosotros vemos en lo natural. Por eso a veces somos como aquel hombre. Si conociera qué mujer, qué clase de mujer es la que le toca, ¿sí? ¿Qué clase de mujer? ¿Sí? Él estaba viendo lo natural, pero Jesús veía desde otra perspectiva. Siempre nuestro Señor ve desde otra perspectiva, porque Él es superior a nosotros, ¿sí?
Entonces, conocerle no es el propósito final o verle, ¿sí? Sino es ver como Él ve, para verlo todo desde su mente, todo desde su mente, y colaborar con Él desde su conocimiento, ¿sí? Entonces, se supone que para ser un verdadero colaborador, ajá, no alcanza con ser voluntarioso, sino que es necesario saber, ¿sí? Saber, ¿sí? Pablo estaba muy preocupado de que los santos supieran. Él decía, quiero que no ignoréis. Ustedes deben saber. Quiero que sepáis, ¿sí? Entonces, estas palabras se repiten una infinidad de veces en sus cartas. Ver como Dios ve. Es ver otra realidad. Es entrar en su realidad. Es entrar en su realidad. Yo platicaba con unos pastores y decían, ya todo está listo para que nos vayamos, ¿sí? La maldad ha venido ya en aumento, ¿sí? Yo le decía, creo en el Señor Jesucristo, creo en su segunda venida, pero también nos ha metido una mentalidad de escapista, ¿sí? ¿Qué hay de poder, verdad, extender el reino, de expandir su reino, de sojuzgar? ¿Qué hay? ¿Sí? Entonces tenemos que ver que el Señor nos ayude para poder ver desde su realidad, ¿sí? Tener su conocimiento es vivir en la que aquello que es real para Dios es real para nosotros, ¿sí? Tener su conocimiento es vivir en lo que aquello que es real para Dios es real para nosotros, ¿sí? Ajá. Entonces, es importante, ¿verdad? ¿En qué realidad nos movemos? La cruz separa verdaderas realidades que nos gobiernan. Para lo natural es su verdadera realidad o real verdad. Es lo externo, lo temporal, lo tangible y las sombras. En cambio, para lo espiritual, su verdadera realidad o real verdad es lo interno, lo eterno, lo invisible. Ajá. Entonces, es importante. ¿Cómo hacemos para cruzar a la verdad de Dios? ¿Cómo cruzar a la realidad de Dios? ¿Sí? Esto mismo es lo que plantea la carta a los hebreos, cruzar, ¿sí? Cruzar. Y Dios hemos dicho que ya preparó un camino para cruzar, ¿sí? Es la obra de su Hijo en la cruz. En Él morimos, fuimos sepultados con Él en las aguas del bautismo, fuimos levantados para andar en novedad de vida. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la entrada, Él es el ambiente nuevo, ¿sí? Él es en todo, Él es todo en todos, ¿sí? Entonces, el Señor ya lo proveyó, así como proveyó cuando Israel pecó y vino una plaga de serpientes y los estaban picando y todos morían, ¿verdad? Entonces fueron con Moisés y Moisés fue con el Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, clávala en una estaca en medio de el campamento y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce que has hecho, no morirá, ¿sí? Era la muerte o la vida. Y los que creyeron miraban a la serpiente de bronce y vivían, ¿sí? Es igual. Nosotros tenemos que ver al Cristo crucificado. Si miramos al Cristo crucificado, entramos a vivir en la obediencia de la realidad de Dios, ¿sí? Al persistir mirando al crucificado, ya no somos gobernados por lo natural, sino por lo espiritual. Al persistir mirando al crucificado, no somos gobernados por lo externo, sino por lo interno. Al persistir mirando al crucificado, no somos gobernados por lo temporal, sino por lo eterno. Al persistir mirando al crucificado, no somos gobernados por lo tangible, sino por lo invisible. Al persistir mirando al crucificado, no somos gobernados por las sombras, sino por la sustancia. Tenemos que pasar por la cruz hasta que el último aliento del ego
muera, ¿sí? Hasta que muera el último aliento del ego, lo entreguemos, ¿sí? Entonces, al pasar por la cruz, veremos que no solo murió por nosotros, sino que morimos juntamente con Él, ¿sí? Entonces, su sustancia es un ámbito real después de la cruz, ¿sí? Lo interno es un ámbito real después de la cruz. Lo espiritual es un ámbito real después de la cruz. Lo eterno es un ámbito real después de la cruz. Lo invisible es un ámbito real después de la cruz, ¿sí? Entonces, mucha de la iglesia, al igual que la iglesia de Corinto, no están pasando por la cruz, ¿sí? No están pasando por la cruz. Tienen la vida y tienen al Espíritu Santo, pero ponen su mente en las cosas de la carne. Y por eso, en mucha de la iglesia actual sucede lo que sucedió en la iglesia, en la primera carta de la iglesia a los Corintios, ¿sí? Vine a darles alimento sólido, pero veo que hay celos, pleitos, iras, contiendas entre vosotros. Veo que sois niños, ¿sí? Y había, en 1 Corintios tú ves, y había tal inmoralidad que ni aún entre los gentiles, donde un hombre tenía a su propia madrastra por mujer, ¿sí? Ajá. Esa es una iglesia que no pasa por la cruz. Una iglesia que no pasa por la cruz. Hay pecado, hay maldad, hay carne, ¿sí? Se mueven en la carne. Aunque tienen la vida, aunque tienen el Espíritu Santo, no ha muerto la carne para poder crecer en vida, para poder andar en el Espíritu, ¿sí? Entonces la iglesia de los Corintios no era malvada, solo que no habían pasado por la cruz. Solo que no habían pasado por la cruz. Enseñemos a cada creyente a negarse, a tomar su cruz, a entregar en la cruz aquello que lo gobierna, aquello que lo domina. Que no estén yendo al psicólogo para que los trate, sino que vayan a la cruz y entreguen ahí su lujuria, entreguen ahí sus malos pensamientos, entreguen ahí sus egoísmos, entreguen ahí sus carnalidades, ¿sí? La iglesia de Corinto no era malvada, solo que no habían pasado por la cruz. Por consiguiente eran dirigidos por lo natural, lo externo, lo tangible, lo temporal y por las sombras. Por eso Pablo les dice, tengo el remedio, tengo el medicamento para ustedes. ¿Cuál es ese medicamento? ¿Sí? Para el problema que presentaban los corintios, de inmadurez, de chismes, de murmuraciones, de carnalidades, ¿sí? De adulterios, de fornicaciones. ¿Cuál es ese remedio? Dice en 1 Corintios, Paquito, 1, del 17 al 23. 1 Corintios 1, del 17 al 23. Uh-huh. ¿Cuál es ese medicamento? ¿Sí? Dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí está, ¿sí? El medicamento para poder cambiar de lo temporal, de lo tangible, de lo material, a lo invisible. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Es en la carne donde se acaban todos los problemas. Es en la cruz, perdón. Es en la cruz donde se acaban todos los problemas de la carne. Todos los problemas de una iglesia o de una congregación se acaban en la cruz cuando cada creyente toma su cruz. Cuando cada creyente toma su cruz. ¿Sí? El creyente se resiste a tomar su cruz. ¿Sí? Se está perdiendo la sustancia, la esencia de la vida eterna. Se la está perdiendo. Dice 1 Corintios 2, 1 y 2. Sí, 2, 1 y 2, Paquito. Uh-huh.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Conoces a Cristo crucificado? Que ha sido crucificado juntamente con Él, que ya no debes de vivir de esta manera como estás viviendo, sino que has sido crucificado con Cristo. Si no estás presentando evidencias de una vida real, de una vida eterna, entrega a Cristo esa carnalidad, entrega a Cristo esa carnalidad, entrega a Cristo esa inmoralidad, entrega a Cristo ahí. Por eso la cruz es un punto de separación, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué era para Pablo tan real el ámbito espiritual? ¿Por qué era para Pablo tan real, tan tangible, ¿sí? El ámbito del reino. Dice 2 Corintios 4, versos 16 al 18. Paquito, por favor. 4, versos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿sí? Para el hombre natural, ¿sí? Que vive por lo natural, por lo material, su espíritu no tiene renovación, pero para el hombre espiritual hay una renovación diaria, diaria, diaria. Aunque lo exterior se va desgastando, el interior se va renovando tu espíritu, tu alma, tu mente, tus emociones, tu corazón se va renovando, ¿sí? Día a día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven. No pongas tu mirada en las cosas que se ven, ¿sí? Pon tu mirada a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, en donde está escondida tu vida, y arranca de ahí tu vida, tu manera de vivir, ¿sí? Entonces, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este era el ámbito real de Pablo. Y esta es la herencia de todos los santos, la realidad espiritual, la gloria interna, la supremacía de lo eterno, lo visible de lo invisible, la realidad de la sustancia, sí, la realidad de la sustancia. Que podamos llegar a lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Y ya no vivo yo ya morí, ya no vivo yo ya morí, ¿sí? Mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en ti? ¿Estás seguro que vive en Cristo en ti? Que la vida eterna, la vida que está en el Padre es vida y que le concedió al Hijo tener vida y dar vida a los que el Padre trajere a Cristo, ¿sí? Vivo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces la cruz es así mismo el punto de unión y el punto de separación. El punto de unión y el punto de separación. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2, verso 13 al 20. Efesios 2, verso 13 al 20. Dice así. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira qué precioso. Ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo o dejando fuera en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, sí, dentro de él, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí?, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, todo lo que pasa por la cruz se vuelve uno con Él, ¿sí? Se vuelve uno con Él. El fin de la cruz, decíamos, es vaciarnos de nosotros mismos para poder vivir la realidad de Dios. Es por eso que no es lo mismo la iglesia de Primera de Corintios que la de Segunda de Corintios. La iglesia de Segunda de Corintios ya es una iglesia que ha pasado por la cruz, donde ya no era gobernada por lo natural, donde ya no era gobernada por lo externo, donde ya el gobierno de lo temporal había quedado fuera, el gobierno de lo tangible había quedado fuera, el gobierno de las sombras también, ¿sí? Porque los que están adentro en Cristo, los que pasaron por la cruz, son gobernados, ¿sí?, por lo espiritual, son gobernados por lo espiritual, son gobernados por lo interno, son gobernados por lo eterno, gobernados por lo invisible, gobernados por la sustancia de vida, ¿sí? Ya no te mueven los problemas, ya no te mueven las tormentas, ya no te mueven los vientos, las aguas que pegan con ímpetu contra ti, sino que el gobierno de Dios se ha establecido en tu interior, en mi interior, ¿sí? Entonces, según en qué lugar estemos respecto de la cruz, adentro o afuera, será el entendimiento que alcancemos sobre la palabra propósito, sobre la palabra propósito, ¿sí? Propósito. Todo comienza y termina en el propósito eterno de Dios, ¿sí? No podemos entender el propósito eterno de Dios si andamos en lo natural. Todo comienza y termina en el propósito eterno de Dios. El propósito define la medida y se requiere de esa actitud para ser fiel al propósito, ¿sí? Ejemplo, el arca. El arca le fue dado con las medidas exactas, le fue dado con el material que debería ser hecho, le fue dado, ¿verdad?, todo exactamente, ¿sí? Entonces, desde la mente natural, veo en la Biblia cómo Dios me ayuda a mi propósito. Así son el evangelio natural. Dios te va a ayudar a cumplir tus sueños. Dios te va a proveer para cumplir tu propósito. Dios, sí, no es tu propósito, es el propósito eterno de Él y la asignación que tenemos dentro de su propósito eterno, dentro de su propósito eterno, ¿sí? Entonces, de la mente natural, tú ves en la Biblia cómo Dios te ayuda en tu propósito. Desde la mente de Cristo, descubro en las Escrituras que soy su colaborador. Soy su colaborador, ¿sí? Entonces, no es tu propósito, es el propósito eterno de Él, ¿sí? Entonces, todas las cosas deben ser reunidas en su propósito o quedarán sin propósito. Si no construyo conforme a la medida, lo que construyo se opone al propósito, porque me estoy creando mi propio propósito
imaginario. ¿Sí? Entonces el conocimiento del propósito eterno de Dios depende de una naturaleza y de un entendimiento renovado. Dios da el entendimiento. No hay nadie más que pueda abrirte el entendimiento. Por eso Pablo dice a Timoteo, considera estas cosas y el Señor te dará entendimiento en todo. Se razona, pregúntale a Dios, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué quisiste decir con esto? Hazme entender, ábreme el entendimiento. Sí. Entonces, el conocimiento del propósito eterno de Dios depende de una naturaleza y de un entendimiento renovado. Nuestra mente humana es perfectamente ignorante del eterno propósito de Dios y nuestra propia naturaleza pelea contra él. Si lo podemos aceptar y estamos dispuestos a verlo, entonces Dios se encargará de revelarnos su plan y la grandeza de su propósito eterno. ¿Sí? Y la grandeza, ¿sí? Señor, no entiendo, pero revélame tu propósito eterno y tu plan perfecto. ¿Y cuál es tu verdad presente en esta generación? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedo colaborar yo? ¿Cómo puedes colaborar cada uno de los que estamos en el cumplimiento de su propósito? ¿Sí? Entonces la gracia de Dios abrió un camino para que la humanidad se involucre con su propósito eterno. Pero dicho propósito tiene a Cristo en el centro del escenario. ¿Sí? Cristo es el centro del propósito eterno de Dios. ¿Sí? Aprender a Cristo es aprender la vida. ¿Sí? Y me refiero a aprender, a agarrar, a tomar, a hacer lo suyo. A eso me refiero cuando aprender a Cristo, es aprender la vida. Y conocer a Cristo es vivir la vida. Vivir la vida. ¿Cuál es la realidad de vida que estamos viviendo? ¿Cuál es la realidad? Realmente la realidad de vida es Cristo en nosotros. Y esa realidad de vida es lo mismo en mi casa, con mis vecinos, en mi trabajo, en la calle. ¿Sí? Esa misma realidad. Vivo a Cristo, vivo a Cristo. ¿Sí? Entonces, para que esto ocurra, el Espíritu Santo debe revelarnos a Cristo vivo en nosotros. Para que esto ocurra, el Espíritu Santo debe revelarnos a Cristo en nosotros. Por eso Pablo dijo, a Dios gracias, porque cuando tuvo bien revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí, que esto sea una realidad. Dile a Dios, revélame a Cristo en mí. Revélame que Él sea impartido, que Él sea transfundido, que Él sea infundido, que Él me está saturando todo mi ser. El domingo predicamos sobre la parábola del sembrador y decíamos que el sembrador es Cristo y la semilla es Cristo y que Cristo buscaba sembrarse a sí mismo en la vida, pero que algunos estaban con un corazón endurecido, otros muy superficiales, otros llenos de espinas, de amarguras, ¿sí? ¿Dónde empieza la realidad? ¿Dónde empieza la libertad, decíamos, en reconocer nuestro interior, en cómo estamos? Realmente, realmente, ¿qué es lo que hay dentro de mí, dentro de ti? ¿Sí? Realmente Cristo está creciendo, Cristo está avanzando y la vida almática, la vida del primer Adán, la naturaleza del primer Adán va muriendo. Uh-huh. Entonces Él vive en ti y Él está trabajando arduamente para llevarte a la perfección. Él está trabajando arduamente para convencerte, quitarte tus argumentos absurdos, arrancar toda planta que no sembró papá en ti y en mí, derrumbar toda construcción que no fue hecha por el Señor, ¿sí? Derrocar todo poder que te gobierna y me gobierna. Uh-huh. Entonces, esto es importante.
¿sí? Que el Espíritu Santo revele a Cristo vivo dentro de ti, dentro de mí. ¿Sí? Que sientas la vida operando a ti. Uh-huh. Entonces Dios nos ha dado en Cristo toda bendición que alguna vez Sí, bueno. Dios nos escogió. ¿Quién sigue? Buenas noches, dígame. Dios nos... Por ahí silencia, Marcos. Dios nos Ay, escogió. andamos ahorita Paquito, sí, en cambiando este como lado. locos. Gracias a Dios. De ahorita Dios nos escogió. Dios nos escogió para estar en Él. ¿Sí? Dios nos escogió para estar en Él, en Cristo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, nos predestinó antes de crear algo, ¿sí? Antes de crear algo, habría un pueblo vivo en su Hijo, vivo por la vida de su Hijo, vivo por la vida de su Hijo. Cada creyente necesita incrementar la vida del Hijo. Cada congregación, sea pequeña o sea grande, necesita incrementar la vida del Hijo, ¿sí? Para poder expresarla y manifestarla, para poder ser uno realmente en la comunión de la vida del Hijo. No hay comunión sino solamente en la vida del Hijo. ¿Sí? Entonces Dios predestinó antes de crear una sola cosa que seríamos adoptados en Cristo, que seríamos introducidos en una unión viva en Cristo. ¿Sí? Ajá. Entonces, Dios predestinó antes de crear una sola cosa que seríamos adoptados en Cristo Jesús. ¿Sí? Que seríamos introducidos en una unión viva en Cristo. Estamos en Cristo, que es la vida manifestada del Dios invisible. ¿Sí? Juan 14:20 dice, yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo en ustedes. Juan 14:20, yo estoy en el Padre, ustedes están en mí. ¿Sí? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, donde estamos en Él, dentro de Él, y yo en vosotros. Esto es profundo, ¿sí? Y no debemos nada más quedarnos con la letra. Debemos decir al Señor, revélanoslo. ¿Sí? Yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo en vosotros. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí, y nosotros dentro de Él, ¿sí? En esta relación seríamos para la alabanza de la gloria de su gracia. El plan y propósito eterno de Dios involucra tomar a un pueblo para sí mismo. Dios, a través de la obra de Cristo, trae un pueblo a sí mismo, en donde nos convertimos en la demostración y exhibición de su gloria y gracia. ¿Sí? Entonces, todo comienza y termina en el propósito eterno de Dios. Y necesitamos decirle a Dios, enséñanos, revélanos, ábrenos el entendimiento para poder colaborar contigo. Todo comienza y termina en el propósito eterno de Dios. Entonces, predicar con exactitud este evangelio es mi responsabilidad. Sin embargo, dar entendimiento es un asunto de papá. Para mí es una responsabilidad predicar con exactitud este evangelio. Sí, pero es Dios el que da entendimiento. Eso es de Dios. Eso es un asunto de Dios. ¿Sí? Y debes considerar para que Dios te dé entendimiento. Ninguna linda palabra podía expresar algo eterno si a Dios no le placiere que lo conozcamos, a Él, de manera directa. El propósito define la medida y se requiere de exactitud para ser fiel al propósito,
¿sí? Todo era encaminado al propósito eterno de Dios. Todo, ¿sí? Entonces, el propósito eterno, ¿sí?, de Dios. Desde la mente natural veo en la Biblia cómo Dios me ayuda en mi propósito, pero desde la mente de Cristo descubro en las Escrituras que soy su colaborador en el propósito eterno, en su propósito eterno. El propósito eterno de Dios, donde todo comienza y todo termina. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que tú hagas? ¿Qué quiere que cada uno de los que nos ha dado vida, qué quiere que hagamos? Él tiene un propósito, tiene una expectativa. Es ahí donde tiene todo su comienzo y donde todo tiene su final. ¿Qué expectativa tiene Dios de ti, de mí, de cada uno? Uh-huh. Él tiene una expectativa, ¿sí? Entonces todas las cosas comienzan y terminan con el propósito eterno de Dios. Todas las cosas terminan y comienzan con el propósito eterno de Dios. Todas las cosas fueron creadas a partir de ese propósito. Dios no creó por crear, simplemente todo cuanto existe, todo cuanto es, fue creado a partir de ese propósito. Ahora bien, todas las cosas deben ser reunidas en ese propósito. Todo, ¿sí? Todo el universo, incluida la Tierra, deben ser reunidas en ese propósito o quedarán sin propósito. Dios solo ha tenido un propósito y todas las cosas existen para ese propósito o serán perfectamente inútiles, ¿sí? Si no existimos para poder descubrir la asignación en su propósito, para poder funcionar en su propósito, nuestra vida acá, nuestra estancia será inútil. Si nuestras vidas no son absorbidas o definidas por el propósito eterno de Dios, habremos vivido vidas sin propósito, pasando por esta tierra solo como almas errantes. Si lo que fue creado no responde al propósito para el cual fue hecho, entonces se volvió inútil o inservible por ser medido según el propósito que portaba de su existencia. Sí. Entonces el cumplimiento del propósito define si algo fue bueno o malo. Si algo fue bueno o malo. ¿Sí? Es aquí donde la medida define el uso. En consecuencia, el propósito define la medida y la fidelidad a la medida define la utilidad. No es lo mismo vestirnos para la playa que vestirnos para un casamiento. ¿Sí? Dios tiene un propósito eterno que tiene un único propósito eterno. Si Dios, el eterno y supremo creador de todas las cosas, desea algo, tiene una razón por la que creó todo. Y sería muy buena idea que seamos conscientes de dicho propósito. Sí. Es esencial que lleguemos a un acuerdo, que nos alineemos con su propósito. De lo contrario, nos hallaremos a nosotros mismos en oposición contra Dios. Eso significa que si no construyo conforme a la medida, conforme a las instrucciones de Dios, lo que construyo se opone al propósito, porque me estoy creando mi propio propósito imaginario. Y peor que eso, también imaginaré la manera en que Dios encaja en los propósitos hechos por el hombre. El gran problema es que cuando nosotros no tenemos luz sobre el propósito de Dios, tendremos una imaginación muy peligrosa. Y esto se complica aún más si justificamos lo que hacemos señalando versículos de la Biblia.
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Estaban fuera del propósito de Dios. Estaban fuera del propósito de Dios. ¿Sí? Ajá. Entonces, entender el propósito de Dios. Dios no cambia su manera de pensar acerca de su propósito, ni está abierto a sugerencias. ¿Sí? No hay manera de mejorar lo que Él ha deseado siempre, ni lo que ha realizado en Cristo. El plan y propósito eterno de Dios nunca ha cambiado, ni cambiará. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si nuestras ideas, pensamientos y doctrinas no se ajustan a su propósito, permanecerán en oposición contra Dios siempre. Quien no tiene temor del Señor sobre la inmutabilidad y conocimiento del único propósito de Dios, terminará creando sus propios propósitos, incluso diciendo, ¿qué tiene de malo? Lo hice en el nombre de Dios. ¿Qué tiene de malo? Lo hice buscando hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, en nuestro hombre natural nunca lo entenderemos tan bien como deberíamos, pero podemos darnos cuenta de que por nuestra naturaleza humana no podemos conocer lo que Dios conoce, no podemos querer lo que Dios quiere, no podemos ver lo que Dios ve. Pablo dice que nuestra mente por naturaleza es enemistad contra Dios. Eso significa que nuestros pensamientos no solo son más bajos de lo que los de Él, sino que son contradictorios y hostiles a Él. El conocimiento del propósito eterno de Dios depende de una naturaleza y de un entendimiento renovado. No os conforméis a los modelos de este mundo, antes transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, danos entendimiento acerca de tu propósito eterno. ¿Sí? De por qué creaste las cosas, para qué, para tu propósito eterno. ¿Sí? Nuestra mente humana es perfectamente ignorante del eterno propósito de Dios y nuestra propia naturaleza pelea contra Él. Si lo podemos aceptar y estamos dispuestos a verlo, entonces Dios se encargará de revelarnos su plan y la grandeza de su propósito eterno. Nos mostrará lo que Él ha visto y se propuso desde el principio. ¿Sí? Por eso es que los hombres de Dios, ¿verdad?, que han cruzado por tomar su cruz y negarse a sí mismo, han cruzado y han visto la realidad de Dios. Y estos tiempos es un llamado para que todos entremos a la realidad de Dios, para que nos neguemos a nosotros mismos y que veamos lo que Dios está haciendo y que quiere que hagamos aquí exactamente como Él lo está haciendo en el cielo, en lo invisible. ¿Sí? Pues aceptemos que somos ignorantes, aceptemos que desconocemos. ¿Sí? Entonces, si lo podemos aceptar y estamos dispuestos a verlo, entonces se encargará Dios de revelarnos su plan y la grandeza de su propósito eterno. Nos mostrará lo que Él ha visto y se propuso desde un principio. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Nosotros tenemos varias expectativas de Él, pero ¿cuáles son las expectativas de Él para nosotros? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para la creación? Para la creación. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué creó todas las cosas? ¿Por qué creó todas las cosas? Cuando Dios creó, lo hizo todo con un propósito. Él lo creó con algo en su mente. Él lo creó con algo en su mente, con algo en su corazón. Él vio algo, un lugar al cual todo estaba destinado a ir. Sí, y ese lugar al cual todo estaba destinado a ir es Cristo.
Dios se propuso reconciliar todas las cosas consigo mismo por medio de Cristo. Estamos ciegos y equivocados si de verdad creemos que el propósito eterno de Dios está centrado en el hombre. No, no. La gracia de Dios abrió un camino para que la humanidad se involucre en su propósito eterno. Pero dicho propósito tiene a Cristo en el centro del escenario. Tiene a Cristo en el centro del escenario. ¿Sí? Padre, en el nombre precioso de Jesús, muéstranos tu propósito eterno. Ábrenos el entendimiento. Reconocemos que somos ignorantes en cuanto a tu propósito eterno. Reconocemos que nuestra mente humana es incapaz de poder entender tu propósito. Perdónanos porque hemos hecho muchas cosas fuera de tu propósito eterno. Perdónanos, Señor, porque hemos dicho, es para Dios. Y aunque lo hayamos hecho según pensando que es para ti, si está fuera de tu propósito, es completamente inútil. ¿Qué quieres que hagamos? Yo te pido que hables con cada uno de los hermanos que están conectados y que les reveles, Señor, tu propósito, tu plan perfecto, la verdad que en este tiempo estás revelando a esta generación para que hagamos las cosas según lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? ¿Qué es lo que quieres que hagamos para traer todo a Cristo Jesús? Todo a Cristo Jesús. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo ruego. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Amén y amén. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Sí. Dios me los bendiga y oro porque el Señor les abra el entendimiento y que no vivamos simplemente por vivir. Que Dios, que anhelemos cruzar de lo natural a lo invisible, de lo tangible a lo eterno. Que anhelemos cruzar a través de la obra en la cruz, morir a nosotros mismos para poder salir como esa nueva creación. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Abran sus micrófonos y sus cámaras, los poquitos que quedan. ¿Sí? Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un abrazo, Conchita, Marcos, un abrazo. Gerardo, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les Repasen la bendiga, enseñanza. gracias. Una vez que la suba Paquito, repasen la enseñanza. Díganle, Señor, revélanos, háblanos, Padre. Háblanos. ¿Qué quieres que hagamos? Nuestra generación necesita una iglesia que esté centrada en el propósito de Dios. Amén. 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 Un abrazo. Claudio, Dios te bendiga. Igualmente, pastor. Que esté bien. Nos vemos el viernes en la reunión presencial. Dios los bendiga. Lolita, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor. Nos vemos, Marco. Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le Dios los bendiga. bendiga. Gracias, pastor. Maribel, Hasta mañana. Dios. Oralia, bendiciones, Oralia. Maribel, bendiciones. Amén. Un abrazote y estaré orando por ustedes. Y oren por mí para que me sea dada palabra. Amén. Dios los bendiga. Amén.